días. Ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana informando sobre quién es quién en los precios, como siempre lo hacemos. También Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, va a informar sobre la subasta de ayer en Los Pinos. Vamos a informar sobre el avance de las obras, lo que siempre hacemos los lunes, cómo vamos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y cómo vamos en la construcción de la refinería. Y también al final voy a expresar mi punto de vista, mi opinión sobre la manifestación de las mujeres ayer, del movimiento del Día Internacional de la Mujer. Al final vamos a hablar sobre ese tema y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con Ricardo. Bueno, los dos. Buenos días, ahora estamos los dos tocayos. Buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias, señor presidente. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? En la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en estación de servicio Ersal, en Hermosillo, Sonora, 21 pesos con 40 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 82 centavos, un margen bastante amplio. Estaciones de servicio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene el precio más bajo a 18.24 por litro, con un margen de 34 centavos, mientras que la gasolina premium en Bexal, Atizapán de Zaragoza, aquí en la ciudad, en el Estado de México, a 22 pesos con 94 centavos por litro y un margen de 4 pesos 59 centavos, es el más alto para premium en el país, con el margen más alto, mientras que Servicio Boca en Veracruz, con un precio al público de 17 pesos 44 centavos y con un margen de 65 centavos son el más bajo para premium. En el diésel, Gasolinera del Valle en Zamora, Michoacán, con un precio de 22 pesos 36 centavos por litro y un margen de 3 pesos 79 centavos es el más caro, y el más barato, Servicios de Combustibles Lázaro Cárdenas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público de 19 pesos por litro con un margen de 96 centavos. Si lo vemos por marca, las más baratas es Golf, Lagaz y Orsan, y las más caras Chevron, Arco y Redco. Eso es por marcas, igual que la semana pasada, ahí no hubo variación. En acciones de verificación, realizamos 169 visitas y verificaciones, atendiendo a 230 llamadas o reportes recibidos a través de la app de litro por litro. Fueron 8 bombas inmovilizadas que no daban litros de litro, bajo en esta semana. Qué bueno que se están portando bien los gasolineros. Y tuvimos un caso donde no se permitió la colocación de sellos, además de haber descubierto allí anomalías, y tendremos que regresar con fuerza pública. Esta es una gasolinera que se llama Almacenes Distribuidores de la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Boulevard Gómez Morín, 9470, para que tomen nota todos los que viven en esta ciudad, en la frontera. Lo que nos llamó la atención de este caso es que tanto el abogado que llevó el asunto y que nos impidió poner los sellos, como todos los empleados de la gasolinera, nos decían que si no sabíamos quién era la dueña de esa gasolinera. Y nos informaron que era Alejandra de la Vega, efectivamente lo es, quien es la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, y es el primer caso de prepotencia de quien no saben quién soy yo que se nos presenta en lo que lleva esta administración.
Lamentable, pero volveremos a la colocación de los sellos con el apoyo de la Guardia Nacional y ojalá esta funcionaria pública ponga el ejemplo de obedecer y cumplir con la ley. En el app tenemos la gasolina más barata, 17 pesos 45 centavos en Centro Tabasco, mientras que la más cara, 21.92 en Talpa de Allende, Jalisco, esto es sin tomar en cuenta el margen, solo el precio al público. Premium 17.58 en Veracruz, 23.39 en Benito Juárez, la más cara aquí en la Ciudad de México. Diesel 18 pesos con 29 centavos, la más económica en Medellín de Bravo, Veracruz, mientras que la más cara está en Sinaloa, a 22 pesos con 70 centavos. Seguimos monitoreando otros servicios que son de interés para los consumidores, quienes quieren el gas LP para tanques estacionarios. El precio más caro lo encontramos con el margen más alto en Holbox, a 11 pesos 49 centavos por litro, 4 pesos 45 centavos de margen. No se manden estos señores en Holbox Gas SADCB, porque de por sí es una zona complicada de llegar y es lamentable que abusen de estas condiciones para dar más caro el gas. El tanque estacionario lo da el más barato por litro, 7.25 en Victoria, Tamaulipas, Combustibles de Victoria, con un margen de 1 peso 87 centavos. Para cilindros de gas, en Holbox otra vez, abusando de esta situación, está Holbox Gas SADCB en Chetumal, Quintana Roo, 21.28 en la capital del estado, con un precio al público por kilo y 7.54 el margen por kilo. Mientras que en Gas Menjuc, en Pátzcuaro, Michoacán, tenemos el más barato para cilindros de gas a 14 pesos 4 centavos por kilo, con un margen de 2.95 por kilo. Verificaciones de gas LP, realizamos en esta semana 44 verificaciones, resultaron 8 con infracción, afortunadamente todos se dejaron verificar, una de 196 básculas inmovilizadas, bastante bajo, 4 vehículos inmovilizados de 17, 24%, alto en esta semana para vehículos inmovilizados, autotanques 3 de 48 y encontramos un 2% de cilindros que ponían en riesgo a los consumidores. Y esta semana toca, como una vez al mes, la presentación de quienes quieren el envío del dinero de los Estados Unidos, las remesas de nuestras paisanas y paisanos. Para envíos en efectivo, el precio más alto de comisión y el tipo de cambio más bajo, que son las dos variables que tomamos en cuenta sobre un envío de $300, descubrimos con ello que conviene más enviar dinero en efectivo de los Estados Unidos por medio de RIA Money Transfer, que tiene una comisión de $5 en promedio, con un tipo de cambio promedio en el último mes de 19 pesos 57 centavos. Por lo tanto, la señora recibe acá en México 5.773.15 centavos. Mientras que el peor para envío de efectivos de Estados Unidos a México es Western Union, que se ha mantenido así como el peor ya en varias ocasiones, porque cobra una comisión de $8 con un tipo de cambio promedio de $19.15 y al final la mamá o la esposa aquí en México recibe 5.592 pesos con 45 centavos. Como ven ustedes, es significativa la diferencia. Pero si vas a hacer depósito en cuenta que no es efectivo, la mejor operación la puedes realizar con Ulink, que no tiene comisión, con un tipo de cambio de 19.80, se ve bastante mejor el tipo de cambio, y al final la señora recibe 5.940 pesos, mientras que la peor opción la encontramos en Golden Money Transfer, que de Golden no tiene nada, 5.575 pesos es lo que al final reciben. Ellos sí cobran una Golden comisión de $4.99, un tipo de cambio de 18.90, muy bajo, y por eso ese resultado. Si lo vemos por las receptoras de este lado en México, quien tiene más presencia en municipios, Banco del Bienestar, con 2.232
municipios atendidos. Y luego le sigue Telecom con 1,221. El mejor horario lo tiene OXXO, que abre de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, y además OXXO es el que tiene más sucursales en todo el país, 19,146 sucursales en 1,040 municipios. Y por último, si nosotros nos fijamos en otras de las variables, tenemos que el seguro contra robo solamente lo ofrece Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana. Todos hacen la verificación del receptor y solamente Inbursa solicita forzosamente que tengan una cuenta con ellos. Los demás no lo solicitan y nos falta todavía que Farmacias Guadalajara e Inbursa nos reporten cuántos municipios son los que cubren ellos con su servicio. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer los resultados de la primera subasta 2020 con sentido social. Y bueno, como habíamos comentado, arrancamos el año con el objetivo de consolidar este tipo de instrumentos de política social que el señor presidente nos ha instruido, de comprar un bien para hacer el bien. El día de ayer comenzamos a cumplir con este propósito de llevar los resultados del instituto al siguiente nivel. Podemos decir de forma muy grata que el resultado de la subasta fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Porque logramos la mayor participación en la historia de las subastas que hemos realizado en Los Pinos. Ayer registramos la mejor asistencia a la subasta. La gente no dejó de bajar las paletas, estuvo constantemente con paletas arriba, vendimos alrededor de 70% de los bienes y fue un gran entusiasmo, una gran solidaridad de las personas que incluso todavía antes de las 11 estuvieron registrando o haciendo filas en el Centro Cultural Los Pinos para poder participar. Por favor, si fueran tan amables. Ahí viene el desglose de lo que ayer vendimos y al sobreprecio que vendimos. En bienes inmuebles vendimos dos, una casa en Cancún, que ahorita les muestro las fotos, en alrededor de 15,400,000 pesos, otra casa de 4 millones en Tlajomulco, Jalisco. En los vehículos de lujo presentamos un sobreprecio del 150%, ahí también ahorita les muestro las fotos y los precios a los cuales vendimos, sobre todo los Mercedes y los BMW. En joyas, usualmente en la anterior subasta se nos dificultó un poco, en esta ocasión no, la gente tuvo una mayor, fue bien recibido, las joyas sobre todo de menor valor las compraron y en general fue un sobreprecio de 27%. Algo para nosotros que nos llamó la atención, vendimos algunas aeronaves tipo chatarra. ¿Qué quiero decir chatarra? Que ya desmanteladas, que estaban en nuestros almacenes y pues tuvimos un sobreprecio de más del 2,500%. Estas aeronaves chatarras pues pueden servir para escuelas de aviación, para partes, en fin, nos llevó la gran sorpresa que fueron bien recibidos. ¿Cuál fue el monto que se recaudó en la subasta? Fueron 53,414,500 pesos. Fue un sobreprecio del 56% en general en la subasta. Insisto, casi fue 54 millones lo que se recaudó ayer en esta subasta con sentido social. Por favor, si fueran tan amables, vamos a ver algunos ejemplos. Esta casa está ubicada en Cancún, empezó en 14,700,000, subió la puja ligeramente en 5% y fue una puja telefónica, hay gente que estaba ahí presente y al final se llegó a 15,014,000 pesos. Por favor, la siguiente es una casa que se vendió en 4 millones en Tlajomulco, Jalisco. Esa también, uno de los postores que originalmente no iban por las casas, pero que le gustó en ese momento, pues decidió adquirirla. Por favor, estos vehículos, los dos que voy a mostrar son Mercedes-Benz. Para que ustedes tengan una idea, empezó la puja en 767,000 pesos, ese fue el precio inicial. Al final logramos un sobreprecio de alrededor de 350% en promedio. Este negro se vendió en 3,700,000 pesos, hubo otro que se vendió, el siguiente un blanco, en 3,300,000
300,000 pesos. Ahí fue donde sentimos la mayor puja entre los participantes. Constantemente, insisto, fue los paletas arriba, hubo una puja muy intensa y muy fuerte. Por favor, si fueran tan amables. Ahí tenemos este BMW que se le llama alas de gaviota por cómo se eleva las puertas. Este vehículo empezó en 653,000 pesos y se vendió en 1 millón, casi 1,5 millones, en 1,400,000 pesos. Fue al final como se vendió este vehículo. Insisto, en estos vehículos de gama alta la puja fue muy fuerte, fue muy intensa. Hubo gente que quería adquirir estos vehículos, pero se cerró mucho al final y sí se lograron precios para nosotros importantes y precios que elevaron nuestra recaudación. Esta es una camioneta blindada. Esta camioneta blindada empezó en 762,000 y terminó en 1,825,000 con un sobreprecio del 140%. Un vehículo Corvette, este vehículo Corvette empezó en 353,000, se vendió en casi 1 millón de pesos a un sobreprecio de 163%. También fíjense que algo que se vendió muy bien fueron estos relojes Rolex de gama alta, estos con incrustaciones de diamantes. Estos relojes Rolex en promedio andaban 140,000, 150,000. Aquí pueden ver este que tiene incrustaciones de diamantes. Este se vendió al doble y se vendió del precio inicial, me refiero, y se vendió en 280,000 pesos. Y así vendimos también la mayoría de la joyería, que ahora sí tuvo un buen recibimiento, se pudo vender bien, fluyó bien la joyería. Al final tenemos, por favor, una aeronave, esta es parte también de la joyería. Tenemos esta aeronave, que es lo que les comentaba, una aeronave tipo chatarra, porque bueno, pues ya está desmantelada, está en nuestros almacenes. Antes no se podían vender, ahora con la reforma a la ley del INDEP, que ya también podemos vender bienes asegurados, pues ya pudimos y sacamos cerca de 1 millón de pesos por esto que ya llevaba 7, 8 años ahí en el almacén y bueno, pues que ya nos permite monetizar este tipo de activos. ¿Para dónde van los recursos? En este caso, los recursos van a ir para el Fondo de Cultura Económica, vamos a fondear por instrucciones muy puntuales, señor presidente, para fomento de la lectura, para el fomento de la cultura. Son más de 2 millones de libros, 2,100,000, que son obras muy interesantes, muy bonitas, muy amenas y es un placer para la lectura. Este tipo de 21 obras que se van a financiar su costo editorial para el Fondo de Cultura Económica y son más de 2 millones de libros. Finalmente, pues agradecerle a la ciudadanía que nos acompañó ayer, que prácticamente se desbordó al Centro Cultural Los Pinos y que nos hizo obtener un muy buen resultado, un éxito de la subasta y su solidaridad, su apoyo y sobre todo el sumarse a estas causas nobles al proyecto del señor presidente de destinar los recursos para fines sociales y comprar un bien para hacer el bien. Muchas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, vamos con el avance en las obras. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de marzo de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance del 6.24% en 144 días, con 2.269 millones de pesos ejercidos. Se han generado 12.627 empleos civiles. A la fecha se han trazado 4.794.000 metros cuadrados de instalaciones. Se han excavado 6.812.000 metros cúbicos de tierra. Se han conformado 2.960.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible, con capacidad de autonomía de hasta 7 días, tiene un avance del 8.70%. La base aérea militar, con modernas y funcionales instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana, 14.17%. La torre para el control del despegue y aterrizaje de aviones, 7.45%. El eje troncal para el arribo de pasajeros al edificio terminal, 6.99%.
El edificio terminal de pasajeros, con capacidad de 19.5 millones de personas, 2.31%, iniciándose la instalación de 1.316 aisladores sísmicos, únicos en su tipo en Latinoamérica. El estacionamiento, con terminales intermodales de transporte terrestre, 14.01%. Faltan 742 días de construcción. Gobierno de México. Hoy es sábado 7 de marzo y por la fecha es importante señalar que habemos muchas mujeres que estamos trabajando en esta magna obra. Hay licenciadas, doctoras, ingenieras, obreras que estamos contribuyendo también al país. Va el reporte de Dos Bocas. Refinería Dos Bocas. ¡Sí se puede! Bueno, pues este es el informe de los lunes. También es importante que se conozca nuestra postura en todo el país por las manifestaciones de mujeres del día de ayer. Nosotros somos pues responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas. Hombres y mujeres, no vamos nunca a impedir que haya manifestaciones. Somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades. Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, solo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes. Grupos que quisieron provocar y afortunadamente
los encargados del orden, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación, de la violencia. Yo quiero pues felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa. Incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor. Nunca el Estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo. Somos distintos. No se va a reprimir a los mexicanos, no se van a utilizar las fuerzas públicas, el ejército, la marina, la policía, para reprimir al pueblo. Esto debe de tenerse muy presente. No somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos a la libre manifestación de las ideas. También considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso, porque no queremos que se utilice como pretexto. Este movimiento tiene varias aristas. Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte. Me llamó mucho la atención ayer porque nosotros venimos de la lucha social, de la oposición. Hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones. Yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30, 40 veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca tuvimos cobertura de los medios, como ayer.
Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos muy atentos, informando. Bueno, no todos, también un número considerable de medios. Afortunadamente, repito, se garantizaron las libertades, no hubo represión, hechos aislados, no pudieron los conservadores articularse, siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción. Siempre que hay un movimiento de transformación, hay como respuesta un movimiento reaccionario. Así fue en la independencia, así fue en la reforma, así fue en la revolución. Ahora están moralmente y políticamente derrotados. Como decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Eso también lo tenemos que tomar en consideración porque estamos llevando a cabo los cambios profundos. No es poca cosa acabar con la corrupción y decirles a los que se sentían dueños de México: ya se acabó el saqueo, ya se acabó la robadera, ya se acabó con el influyentismo, con el bandidaje oficial. Ya no hay contubernio entre el poder económico y el poder político. Ahora el gobierno representa a todos los mexicanos, no está secuestrado, no es un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces vamos a seguir adelante con la transformación del país y siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo el no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo. No va a haber represión. Esto que quisieran nuestros adversarios, los conservadores, para poder tener elementos, no lo van a lograr. No solo para no darles motivos a nuestros adversarios, sino por convicción. Nosotros venimos de luchar durante muchos años y no queremos la represión para nadie. Somos, repito, diferentes. Eso es lo que quería yo comentarles. Nos abrimos. Creo que sobre el tema va a ser todo. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Buenos días. Hace unos días, gracias a la investigación del reportero independiente Julio Cerroa, reportamos en Sin Censura que al menos 27 propiedades en el estado de Florida están vinculadas a Genaro García Luna. Uno de esos edificios, hasta el periodista Carlos Loret de Mola tiene un lujoso departamento. Hay varios empresarios que también están vinculados. Mis preguntas, presidente, sería: ¿sabía de estas propiedades? ¿Puede confirmarme si hay más propiedades bajo investigación? ¿Qué va a pasar con estas propiedades que alcanzan un monto de casi 1,000 millones de pesos? ¿Se buscará regresarle al pueblo de México este dinero? Gracias. No tengo información sobre lo que estás dando a conocer. Eso
corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos pueden informar sobre esta situación. No tengo elementos yo para este caso. Si me permite, presidente, entendiendo que usted ha hablado de la importancia de la autoridad moral que debe de tener en la política, de los continuos ataques y críticas de Felipe Calderón, hace unos días entrevistamos a Porfirio Muñoz Ledo y nos dijo que Calderón es el peor presidente de la historia de México, más allá de Victoriano Huerta. Usted que habla y sabe tanto de la historia, ¿nos podría dar su opinión sobre estas declaraciones? Y también sobre el expresidente Felipe Calderón, le quiero preguntar, ¿le ha dado vuelo a catalogar como patraña lo que usted sostiene que hubo un fraude electoral en el 2006? Hace unos días usted me dijo a mí que no quiere provocar a los conservadores, pero es importante hablarle al pueblo con la verdad. ¿Qué opinión le merecen a estas pataletas de estos corruptos y cobardes que nunca van a aceptar ni van a disculparse? Y sobre el tema de la marcha del día de ayer, me gustaría preguntarle, ayer una encapuchada le dijo a Carmen Aristegui en entrevista que buscan tumbarlo y sacarlo del poder. ¿Me puede dar su opinión, presidente? Muchas gracias. No, te voy a contestar lo último, lo primero no. Otro día. Lo último, están muy desesperados, la verdad. Y esa es una prueba, esa entrevista de Carmen Aristegui, que ojalá y se difunda más. ¿Qué cosa le comentaría yo a esta joven y a quienes participan y coinciden con este propósito y quienes están también detrás de todo esto? ¿Qué les diría? Que sin violencia, por decisión nuestra, se reformó la Constitución y va a haber revocación del mandato. Se va a aplicar el ejercicio de revocación de mandato. Me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022. No falta mucho. Tienen tiempo para hacer campaña, sin violencia, y de esa manera puedo renunciar. El pueblo pone y el pueblo quita, y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos. Entonces, yo entiendo que hay un grupo, un sector de la población que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No quieren la transformación, pero así ha sucedido siempre. Por eso hablo de conservadores. Repito, la palabra conservadores, mantener el statu quo, mantener las cosas como estaban, mantener los privilegios, mantener el régimen de corrupción. Entonces, no hay por qué caer en la violencia.
Yo quería incluso hasta que la revocación del mandato se llevara a cabo desde este año. Propuse también el 21, nada más que los representantes del conservadurismo en el Congreso no lo aprobaron, sino hasta el 22. Pero eso es lo que puedo comentar. Sobre lo de que dijo Porfirio Muñoz Ledo y lo que dice Felipe Calderón. No, sobre eso no. Si me puede dar su opinión. Ahora no, más adelante. Ya ustedes conocen cuál es mi punto de vista. Muchas gracias, presidente, le agradezco. Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Preguntarle, usted ayer dijo que le iba a dar más participación a la mujer en el gabinete. ¿En qué áreas usted está contemplando, pues vaya a reforzar el papel de la mujer? Y bueno, se necesita la mano de la mujer precisamente para darle más fuerza a la cuarta transformación. Y segunda, preguntarle, el coronavirus está afectando a los mercados mundiales. Ayer se reporta que pues le pegó a la economía mexicana. ¿Cómo le están haciendo la cuarta transformación precisamente para blindar más y que pues precisamente pues den buenos resultados? Gracias. Bueno, ya tenemos casi la mitad de las secretarías en manos de mujeres, muy profesionales, muy eficaces, honestas, trabajadoras. Así comenzamos, pero hubo la renuncia de la secretaria del Medio Ambiente y entró un hombre y se produjo un desequilibrio, porque eran, sin contar al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, eran 8 y 8, 8 mujeres y 8 hombres. Y ahora son 9 hombres y 7 mujeres. Entonces, vamos a procurar que vuelva a como iniciamos. En su momento, cuando las circunstancias lo permitan, cuando las circunstancias lo permitan. No puedo decir ni para abril ni para mayo. Ya vamos a hablar. La segunda pregunta es, nosotros afortunadamente no tenemos problemas mayores con el coronavirus. Tenemos 7 casos. También sin gravedad, no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho, y se está llevando a cabo toda una estrategia. Los médicos de la Secretaría de Salud son expertos, estamos atendiendo todos los casos que se presentan, se está informando a la población para que no haya psicosis, miedo, que no haya amarillismo también. A nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero, sí nos ha afectado. Lo mismo ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso
pero pensamos que vamos a recuperarnos. Porque estoy optimista? Primero, porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y no tenemos déficit, faltantes en nuestra recaudación de impuestos. Está habiendo buenas señales en cuanto a crecimiento económico. Ya detuvimos la caída en la producción petrolera. Si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho. Lo estamos ya produciendo más petróleo y con una tendencia a tener más producción. En fin, consideramos que vamos a salir adelante. Decirle a la gente que estamos pendientes y actuando con eficacia. Gracias. Señor presidente, respecto a lo que… ahorita vámonos con 3 mujeres. Perfecto. Señor presidente, quienes hicimos la cobertura ayer de esta manifestación que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, sí pudimos registrar que sí hay un enojo contra el gobierno. Sí hay un reclamo, no tanto contra la figura, una figura específica, sino contra la impunidad que hay en la persecución de delitos en general, específicamente de feminicidios y de todas las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Qué acciones concretas, presidente? Aquí se le ha puesto sobre la mesa la propuesta de una fiscalía específica para feminicidios. Se le ha planteado también qué acciones tendría el gobierno que tomar para que haya paridad en los salarios. Se le ha planteado también, y usted ha planteado también muchas veces, las medidas que se podrían tomar para que en la familia no haya tanta agresión hacia las más pequeñas. Específicamente, presidente, ¿qué medidas tomaría su gobierno en lo que le corresponde para que disminuya todo este clima de violencia hacia las mujeres? Pues estamos trabajando todos los días. Yo sostengo de que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, combatir la desintegración de las familias. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Eso desarma a una persona potencialmente agresora de una mujer o a un feminicida, presidente? Perdón, sí, se lo pregunto así, pero sí, ¿eso es suficiente? Sí, eso es. Mire, vamos a poner un caso, porque ayer en las protestas se mencionó mucho lo de la niña Fátima. Si analizamos este caso, vemos que es un asunto que se da por la descomposición social, ¿sí? Es una relación desquiciada, familiar, que lleva a esta monstruosidad. ¿Qué necesitamos entonces? Porque cuando se dio este caso, desde el primer día, si se reconstruye lo que hemos hecho, dije, vamos a encontrar a los responsables, pero nuestra preocupación no es eso, o no basta con eso. Lo que tenemos que hacer es evitar que esos hechos
sucedan, que se den esos casos. Son concepciones distintas. Yo considero, repito, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y también del amor y también del fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Esto no lo conciben así muchos. Tienen un pensamiento distinto. Ellos creen que solo con medidas coercitivas se va a resolver el problema. Con mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Sí, eso ayuda, pero lo principal es que vivamos en una sociedad mejor en todo sentido. Entonces, no es fácil de que esto se vaya comprendiendo, no, aceptando. O sea, es ¿por qué? ¿Qué hacían antes? Decían, no, me va a temblar la mano. Se ponían frente a las cámaras a decir, ¿sí? La ley es la ley. Y siempre, fiscalía. ¿Para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad? Bueno, eso es cuando hay un sentimiento o una preocupación sincera, pero muchas veces por el oportunismo se utilizan estos casos lamentables para culpar al gobierno. No tengo duda de eso, de echarnos la culpa de todo por los intereses que se sienten afectados. Yo recuerdo que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, Claudio X González y otros siempre hablaban de los niños, de su gran preocupación por los niños. Una gran hipocresía. Sino era utilizar, pues desde luego, algo que nos es entrañable, las niñas, los niños, ¿sí?, para un propósito de tipo político. Es una gran perversidad. Ahora el señor está diciendo que lo que hay que hacer es también enfrentar al gobierno para que haya ¿cómo le puso? Un giro de 360 grados, un golpe de timón. O sea, yo recuerdo que su papá, cuando hicieron el fraude en el 2006, que se pusieron de acuerdo para que no llegáramos, cuando nos robaron la presidencia, tu papá llegó a hablar de que les había pasado o que habían estado muy cerca, ¿no?, de perder, y que
evitaron recurrir a lo de 1973 en Chile. Así como se los estoy diciendo. Entonces, sí es un conservadurismo muy perverso, pero afortunadamente muy acotado, que no han podido emprender el vuelo. Nosotros vamos a seguir respetando a quienes luchan por causas justas. La mayoría de las mujeres que participaron ayer estaban expresando un sentimiento sincero, merecen todo nuestro respeto, pero habían otras que buscaban la provocación y eso, tirar al gobierno, que para qué se preocupan tanto y para qué llevan a cabo acciones violentas si hay un procedimiento democrático que es la revocación del mandato. Es cosa nada más de esperar y entonces se resuelve el asunto. Señor, segundo tema que quería plantearle, si me lo quiere contestar ahorita o después de que se termine el tema de la marcha de ayer. ¿Qué reporte le dieron en la reunión de seguridad hoy del autobomba que estalló ayer en Celaya? ¿Hubo ya alguna pista de quién fue quien dejó este vehículo con los explosivos? Y más información. Es un explosivo, vamos a decir, artesanal. Ya han sucedido casos parecidos en Guanajuato. Afortunadamente no hubo heridos, fue más que nada un acto propagandístico. No, espérate, mujeres. Allá. En la segunda ronda. Buenos días. Mireya Cuellar, del periódico La Jornada, Baja California. Específicamente yo le quiero preguntar sobre el tema de la empresa Constellation Brands. Usted anunció que va a haber una consulta pública. Sin embargo, quien podría haber hecho una consulta pública de carácter vinculante de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana de Baja California es el Instituto Electoral. Sin embargo, el año pasado, aunque los ciudadanos juntaron más de 20,000 firmas, el Instituto Electoral les dijo que el tema no era relevante. Yo le quisiera preguntar, ¿quién va a realizar esta consulta para que tenga un carácter legal? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, desde el año pasado se conocen pues los distintos estudios que se hicieron, los hizo el CONACYT, sobre el tema del consumo del agua. ¿Por qué el gobierno federal se ha tardado tanto en tomar una decisión sobre este tema, dado que la empresa Constellation Brands tiene ya, o cuando menos la planta, un 60% de construcción y desde que estaba el proceso hay muchas denuncias de corrupción? O sea, yo entiendo que el gobierno federal, uno, sabía de todas estas denuncias de corrupción y dos, sabía también por los estudios que ya había que la cantidad de agua que Constellation iba a usar en relación con toda la planta industrial de la ciudad. Bueno, la consulta la va a llevar a cabo la Secretaría de Gobernación y tiene fundamento legal para hacerlo. La subsecretaria Diana Álvarez es la encargada de llevar a cabo esta consulta. Aprovecho para invitar a todos los ciudadanos de Mexicali a participar en esta consulta, que se va a llevar a cabo de este fin de semana al otro.
no sé los días, es el próximo, no es el próximo fin de semana, para aprovechar de una vez a informar. Se van a abrir mesas de información a los ciudadanos. Se va a dar a conocer las opiniones a favor y en contra. Se va a hacer toda la relatoría de cómo se dieron los permisos para la construcción de esta planta, en qué tiempo, cuándo se dieron estos permisos. Desde luego no fuimos nosotros. ¿Qué afectaciones puede significar realmente en cuanto a uso de agua? Si se afecta a la población, si no se afecta, todo se va a informar antes de la consulta, para que la gente de Mexicali de manera libre, informada, decida si acepta o no la planta. Esto también nos hace diferentes a los otros gobiernos. Esto es gobernar escuchando el mandato, la voluntad de los ciudadanos. Fue la Secretaría de Medio Ambiente la que propuso el que se llevara a cabo esta consulta. Ha habido muchas presiones de todo tipo, desde luego de empresarios hasta de financieros que dicen estar preocupados porque vamos a llevar a cabo este ejercicio. Y al mismo tiempo, pues queremos que sean los ciudadanos los que decidan, para que sea el mandato del pueblo. Presidente, ¿qué papel va a jugar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema? Ya hizo una muy amplia recomendación sobre el tema de Constellation. Sí, que respetamos desde luego la recomendación, pero considero que el método más democrático es la consulta a los ciudadanos, para que no haya de esta manera ningún tipo de influyentismo, que sean los ciudadanos, que no sean solo grupos de intereses o quienes se oponen por alguna razón, pero que no dejan de ser agrupaciones. Queremos que participen todos los ciudadanos y tenerle confianza a la gente. El pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene.
y ya no estamos en el tiempo en que se pensaba que el pueblo era menor de edad, que era tonto, que se le manipulaba. Ya la gente está muy despierta, muy avispada, sabe bien. Aquí, ¿qué se va a valorar? Es decir, bueno, es una planta en construcción que significan empleos, que significa trabajo, que el pararla puede llevar a desconfianza hacia nuestro país en el caso de la inversión. Eso es una parte. Lo otro, se trata del agua. No nos podemos quedar sin agua. No puede estar el crecimiento económico por encima del bienestar del pueblo. El agua es fundamental. Entonces, si hay riesgo de que se quede la población sin agua, pues no debe de permitirse. Pero que se explique si hay agua para la población o no, o de qué dimensiones va a ser la afectación, cuánta agua se va a extraer. Nosotros ya hemos decidido que este tipo de empresas de alto consumo de agua se deben de promover en las cuencas del sureste, que se instalen ahí donde hay agua, no donde se tienen problemas de falta de agua. Pero esa es la política nuestra. No hemos dado un solo permiso para una planta que consuma agua como se hacía anteriormente, a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta nada, sin tomar en cuenta que se abatían los mantos acuíferos. Hay regiones que no quiero aquí mencionar, en donde se está extrayendo agua a profundidades de 2.500 metros. Y desde luego lo que se está sacando es agua con contaminación de sustancias dañinas a la salud. Entonces, eso ya no. Es como, acabo de estar en San Luis Potosí. Me dio mucho gusto porque se va a decretar una área protegida, una área natural protegida en la Sierra de San Miguelito de alrededor de 100,000 hectáreas. Al mismo tiempo que en los gobiernos neoliberales, ahí, muy cerca, se devastó el cerro que es el símbolo de San Luis Potosí, el que está en el escudo de San Luis Potosí, por una mina. Bueno, fue tan dramático que hasta perdió la vida el presidente municipal. Y acabaron con el cerro de San Luis Potosí.
Entonces, sí, somos distintos. Sí hay diferencia. Otra compañera. Otra compañera. Buenos días, señor presidente. Fernanda Mendoza para el canal Glucosa Atómica y el blog Politécnico No Te Rajes. Antes de mi pregunta, le voy a explicar rápidamente el contexto. En los últimos días se llevaron a cabo tendederos de denuncia en diferentes instituciones públicas para denunciar, obviamente, situaciones de violencia, acoso sexual, hostigamiento, entre otras. En el Politécnico y seguramente otras universidades, la respuesta de las autoridades fue muy ríspida. Algunas interrumpieron la actividad y el viernes pasado incluso se dio la indicación de suspender actividades en varias unidades para no continuar con la manifestación. Si así reaccionan ante denuncias anónimas, es claro que no se cuenta con el apoyo de las autoridades y por lo tanto no hay confianza de su comunidad para realizar una denuncia formal. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomará su gobierno, lo mismo para la Secretaría de Gobernación o la SEP, para atender estas situaciones de acoso que se están presentando en todas las escuelas? Gracias. En todos los casos que hay denuncia, se está dando un seguimiento. La Secretaría de Gobernación, el Instituto de las Mujeres, están actuando. No hay impunidad, no se protege a nadie y eso lo vamos a seguir haciendo. Esa también es otra diferencia. Ya esta materia de la protección de la seguridad pública ya no está en manos de gente como García Luna. Ya es distinto. No hay impunidad, no se permite, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, no se permite la represión, no se permite la tortura. No se censura a los medios de comunicación. Al contrario, ahora se usa la libertad de prensa a plenitud, no se negocia con la libertad de prensa como era antes. Ni modo que les voy a decir a los dueños de los periódicos, a los dueños de las estaciones de radio, de los canales de televisión, oye, bájale, ni siquiera para comentarles, voy a revisar tu situación, tu convenio de publicidad. No, eso menos. Ni siquiera voy a ir a decirles, vamos a desayunar, vamos a comer. No, cada quien tiene que actuar con responsabilidad y ayudar a la transformación. Ya no pueden ser las cosas como antes. No puede haber subvención como había. Saqueaban. Entonces, ¿están molestos? Pues ojalá y se vayan serenando poco a poco, porque yo soy muy perseverante. Así como fui terco para llegar aquí a la presidencia, así soy terco para llevar a cabo la transformación de México. Una pregunta más. Entonces, ¿cuál será la acción de su gobierno si se siguen presentando estos casos de censura e impunidad en este tema? Vamos a estar señalando
a los servidores públicos y todos tienen que ayudar. Por ejemplo, en estos casos, el hecho que vengan aquí y que planteen que el Ministerio Público, fulano de tal, el juez, fulano de tal, no está dándole curso a una denuncia o archivó una denuncia, ¿cómo vamos a estar nosotros solapando a corruptos, a gente ineficiente? No, y que la autoridad correspondiente investigue, pero es una buena presión el que denunciemos, eso ayuda mucho. Entonces, así vamos a responder. Otra compañera. La consulta 21 y 22 de marzo en Mexicali. Se van a poner mesas. ¿Sí? O sea, va a ser con urna y con boleta. Lo único es pedirle a la gente que estén pendientes porque Diana Álvarez y un equipo van a ir a Mexicali, van a promover el debate, los que están en contra, los que están a favor, se va a fijar una postura que tiene que ver con la información que posee el gobierno, la CONAGUA, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, las distintas posturas del gobierno al respecto, y ya cuando se tenga la información, yo creo que en 10 días va a haber bastante información, y aprovecho para pedirle a los medios de comunicación de Mexicali que nos ayuden para que todos estén informados. De todas maneras, se procura que en la parte de atrás de la boleta, antes de marcar, se ponga un texto informativo lo más profesional, objetivo, para que el ciudadano pueda decidir en un sentido o en otro. No, va a ser con credencial de elector, básicamente, y ahí se van apuntando, así se han hecho. Es una identificación. Sí, que vive en el municipio, que esté en el municipio. Bueno, todo eso lo van a explicar. O sea, todas las reglas para participar. Y decirle a la gente que salga a participar. La democracia no es nada más votar cada 3 años, cada 6 años por presidentes municipales, por gobernadores, por presidente de la República, por diputados federales, senadores. La democracia tiene que ser también participativa, no solo representativa. Hay que estar consultando a los ciudadanos. Sí, es vinculante porque Gobernación tiene facultades para este propósito. No se le llama exactamente consulta, tiene otro nombre. Ejercicio participativo, pero es una consulta, como la del Tren Maya y como la del aeropuerto. Sí,
Muy bien. No, pero va la compañera. Presidente, buenos días. En la mañana hablamos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, antes de empezar la reunión del Gabinete de Seguridad. Ella dice que el Estado está en deuda porque se requieren acciones más rápidas y eficaces para frenar la violencia y los feminicidios. En este caso, preguntarle, presidente, si ya se tiene una estrategia contra el huachicol, contra las adicciones y en la seguridad, ¿lanzará una estrategia nacional contra la violencia de género y sobre todo contra los feminicidios? ¿Se lanzará esta estrategia y se le pondrá algún plazo? Y una segunda pregunta, gracias. Sí, estamos trabajando todos los días de manera especial para casos de feminicidios. Todos los días estamos trabajando. Pero una estrategia específica, presidente. Esa es la estrategia, o sea, ¿Tiene algún nombre, presidente? Bueno, el combate a feminicidios. Como, ¿Hay objetivos, hay planteamientos, sí, presupuestos? Sí se tiene. Y la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Mujeres, de Atención a las Mujeres, tienen esa encomienda en especial. Pero todos los días, nosotros estamos revisando los casos que se presentan donde puede resultar un hecho de feminicidio, porque no todas las mujeres que pierden la vida, desgraciadamente, son asesinadas con las características de lo que es el feminicidio, que son crímenes de odio, que tienen que ver con violación. Hay otro tipo de homicidios no vinculatorios a lo que es el feminicidio. Y todos los días lo vemos. Ajá. Presidente, una segunda pregunta sobre la pregunta que le hace también mi compañera sobre el acoso. Preguntarle, si no tiene las cifras a la mano, si en el transcurso del día nos podría decir cuántas denuncias de acoso se han presentado en su gobierno y sobre todo cuántas denuncias y cuáles han llegado ante la Fiscalía o ante la Secretaría de la Función Pública y qué acciones precisas ha llevado su gobierno en esta materia. Bueno, gracias. No nos corresponde a nosotros, pero vamos a hacer la solicitud. Vamos a hacer la solicitud tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República para entregarles la información. Muy buenos días, presidente y funcionarios. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. El día de ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Pero aquí parece que tenemos memoria selectiva o justicia selectiva, porque mientras exigen justicia, pues se olvidan de la doctora Jessica Sevilla Pedraza, que el 4 de agosto del 2017 desapareció en el municipio de Xonacatlán y varios días después su cuerpo fue localizado en el paraje El Hielo de la carretera Toluca-Naucalpan, con huellas de extrema violencia. Presidente, le relato este caso porque se le estaba dando atención y de momento se atascó el tema. Ya no hay avances y la Fiscalía del Estado de México parece ser que no le gusta realizar su trabajo. Le comento esto porque el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo, y repito, Alfredo del Mazo, pues misteriosamente no lo tocan con el pétalo de una rosa a los medios respecto a los feminicidios. En varias estadísticas, el Estado de México es el segundo estado más peligroso para las mujeres. Por cierto, no quiero omitir que la jefa de la policía del Estado de México tiene nexos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿qué le ha comentado el gobernador del Mazo respecto a la seguridad en su estado para las mujeres? ¿Y cuáles son las estrategias del gobernador para combatir el feminicidio en el Estado de México? Porque parece que no existe gobernador ahí, presidente. Gracias. Bueno, nosotros estamos trabajando en general y cada estado hace también lo propio. Unos más, otros menos, pero todos trabajan por la seguridad en sus estados. Me consta, no sé sobre este caso en particular, vamos a solicitar información
para que nos diga el gobierno del Estado de México. Sí, que le y pueda haber una respuesta a tu planteamiento. Que le pudieran presentar avances a la mamá de la doctora que se llama la señora Juana Pedraza, porque la verdad es que mientras uno plantea el tema aquí, la atienden, pero misteriosamente después se empieza a pagar el tema y ya no la atienden. Entonces, la verdad es que sí deja mucho que desear la justicia. La van a atender, o sea, vamos nosotros a solicitar que se informe sobre cómo va esta investigación y vamos a ayudar con ese propósito. Presidente, mi segunda pregunta es un poco cambiando de tema. Hace aproximadamente un mes le solicitamos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que si puede haber psicólogos o psicólogas en las escuelas públicas para asistir a maestros y maestras, madres y padres de familia y alumnos. Solamente, presidente, preguntar qué le ha comentado el secretario respecto a esta propuesta, porque él nos comentó aquí mismo en la mañanera que iba a presentar un informe en 15 días. Pero hasta el momento no lo ha presentado, ya pasó más de un mes. Entonces, la verdad es que tenemos que atacar el problema de la violencia desde las bases y precisamente a nosotros nos preocupa un poco el tema respecto a qué va a pasar con este programa que ya nos había dicho el secretario Esteban Moctezuma que lo iban a avanzar. Vamos a pedirle a Esteban que nos informe. ¿Podría venir y que venga acá? Sí. Y es algo muy importante porque tiene que haber tratamiento de este tema en las escuelas lo más que se pueda, lo más que podamos. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS Bienestar, en los 80 hospitales, en la mayoría hay psicólogas, hay psicólogos y están trabajando con los jóvenes sobre temas de adicción, sobre embarazos no planeados, sobre la violencia, temas importantes para adolescentes. Y lo mismo hay que hacer en todas las escuelas, es necesario esto, pero hay que ver qué posibilidades se tienen desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué está pensando sobre esto y qué se puede hacer en el caso de educación. Muchas gracias. A ver, él. Bueno. Sí, buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. No sé si pudiera ahondarnos un poco más sobre la reunión que tuvo con el presidente de BlackRock, Larry Fink. Cabe recordar, bueno, ese fondo de inversiones por sus inversiones sustentables, tal vez sería un poco complicado que tuviera nexos, en este caso, digamos, nexos comerciales con Pemex por los pasivos por los pasivos ambientales de la paraestatal. O sea, ¿cuál es lo que dialogaron y aspectos en los que coincidieron? Y en un instante una segunda pregunta, si me lo permite. Bueno, hablamos de todo el ambiente que hay en el mundo acerca de riesgos, incertidumbre, también ventajas de México con relación a otros países para la inversión, coronavirus, todo lo que tiene que ver con las finanzas. Acerca de México, pues el que se haya logrado la firma del tratado o el acuerdo del tratado con Estados Unidos, que eso nos ayuda, nos va a apoyar, porque se está viendo a México como un país para la inversión. Sobre sus fondos, ellos están invirtiendo en Pemex y tienen también interés en invertir en el Tren Maya, en algún tramo del Tren Maya, es decir, en
aportar recursos a la empresa que gane la licitación. Y esos fueron los temas, básicamente. Sí, gracias. La segunda pregunta, si me lo permite, para Ricardo Rodríguez. ¿Estos dineros de las diferentes subastas se tiene contabilizado a cuántas personas ha beneficiado, municipios? Ahora sí que un desglose de datos en vista del sentido social que le ha dado usted a las subastas. O sea, ahora sí que se tiene ya, digamos, un desglose de cuál es el beneficio en sí que han dado las subastas, municipios, ahora con este programa de lectura. O sea, ¿cómo es, digamos, ahora sí que la contabilidad o el glosario de las mismas? Gracias. Bueno, aquí Ricardo les informa y también es muy buena tu pregunta porque yo voy a estar informando. El día 5 de abril voy a informar. Y en este caso tenemos que señalar con precisión cuánto se ha obtenido y a qué comunidades, a qué obras se está destinando el recurso. Además, tenemos un buen fondo. Ahora Ricardo les va a ampliar sobre esto, porque hay bienes y hay dinero en efectivo, dólares, numerarios. Esto por lo que corresponde al instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que ha obtenido, pero también la Fiscalía se ha comprometido a entregarnos otra cantidad considerable. ¿Se acuerdan que entregaron 2,000 millones? Pero es un asunto de 5,000 millones, o sea que faltan 3,000, un poco más, que se está tramitando y hay más. Todo este dinero se va a devolver al pueblo. Aquí aprovecho para recordar que de la última subasta se va a utilizar para el camino de Atarjea en Guanajuato, que es el único municipio de Guanajuato que no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal, y el camino a La Yesca en Nayarit. Pero Ricardo les va a informar más. Gracias, señor presidente. Mira, con base a tu pregunta, el año pasado en las subastas con sentido social se generaron 330 millones de pesos. En la de ayer, bueno, fueron aproximadamente 54. Y el año pasado, la primera acción que hicimos fue a los dos municipios más pobres de Oaxaca, que fue Santos Reyes, Yucuná y Santa María Saniza. En el caso de Santos Reyes y Yucuná, los recursos se destinaron para obras de infraestructura hidráulica y para una preparatoria. De hecho, nosotros hacemos un llamado a cada uno de ustedes, ojalá puedan acudir a Santos Reyes y Yucuná, vean la preparatoria, vean los jóvenes que se les está apoyando, jóvenes que ya no tienen que emigrar o tienen que desertar de la preparatoria, continúan con sus estudios en el municipio más pobre de este país, ya no se van ya no es una tentación irse a otro tipo de actividades o irse a Estados Unidos. Y está teniendo un pleno impacto en los jóvenes de Santos Reyes y Yucuná. Lo que es impresionante es que con un presupuesto se destinó 12 millones de pesos a cada uno de los municipios, pero la mitad de esos 12 se destinó a la preparatoria. Bueno, es impresionante cómo con 6 millones de pesos, cuando no hay moches, cuando no hay corrupción, cuando los recursos incluso se hace la obra por los propios participan los propios ciudadanos y hay un consejo en el cual dice hacia dónde se dictaminan los recursos, pues el impacto
pleno que está teniendo entre los jóvenes de Santo Reyes Yucuná. Eso por una parte. En Santa María Ceniza pues fue para la reconstrucción de los caminos. Ahí es verdaderamente complicado acceder al municipio en condiciones, sobre todo cuando hay lluvias, la carretera. Entonces, mira, el impacto en cuanto al número de personas, habría que ver. La población beneficiaria no es un tema trivial por el determinar la influencia de las cuánta población ha sido beneficiada, por ejemplo, en el caso de los caminos de Atarjea y en el caso de la Yesca en Nayarit, que como dice el señor presidente, la última subasta de diciembre se destinó a ella, o la subasta para los instrumentos musicales en Oaxaca. Yo creo que es una excelente pregunta en cuanto a ver el impacto pleno que está teniendo en la ciudadanía. Yo te lo digo en cuanto a aspectos cualitativos, como hemos visto en las visitas que hemos tenido, cómo estos jóvenes, cómo estos niños, cómo la población se está viendo beneficiada. El aspecto cuantitativo sobre el número de población que ha sido beneficiada, ese para nosotros es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, no podemos dar un dato superficial, sino hay que hacerlo con un pleno análisis, pero yo sí te puedo decir en la parte cualitativa que sí está teniendo un pleno impacto en los jóvenes, en los niños de estas comunidades más marginadas de este país. Insisto, nosotros hacemos una atenta invitación a que vayan estos pueblos de Oaxaca, Santa María Ceniza y Santo Reyes Yucuná, para que vean cómo los jóvenes y con un presupuesto que está teniendo un impacto mayúsculo en la vida de estos pobladores. Estos últimos recursos del Fondo de Cultura Económica pues son más de 2 millones de libros, 2.100.000 libros, que obviamente va a ser una distribución gratuita entre el Fondo de Cultura Económica y la Presidencia de la República, y que, bueno, ahí también tendrá un pleno impacto. Estamos hablando de más de 2 millones en esa distribución. El impacto pues tendrá un efecto multiplicador. Digamos que estos aspectos sociales se caracterizan por tener un efecto multiplicador, un efecto potencial sobre una externalidad positiva sobre el resto de la población. Yo más bien me iría al aspecto cualitativo que sí estamos teniendo en las visitas, un pleno impacto en estas comunidades. Muchas gracias. Pero también, además de lo cualitativo, lo cuantitativo. Vamos a informar de cuánto se ha recibido y a quién se le ha destinado el recurso, puntualmente, porque era lo que no se hacía antes. Siempre se informaba de joyas decomisadas, de aviones, de residencias, de dólares, y no se sabía dónde iba el dinero. Ahora tenemos que informar puntualmente. Se le pasó a Ricardo, por ejemplo, recordar lo de la casa del ciudadano chino mexicano, que de inmediato se entregó el dinero a los deportistas, y sí sabemos a cuántos y cuánto le tocó a cada uno. Todo eso lo vamos a informar. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Sí, está bien. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Señor presidente, preguntarle cómo está funcionando su gobierno el día de hoy. ¿Cuántas funcionarias decidieron sumarse al paro? ¿Cómo se está supliendo la ausencia de las mujeres? Sobre todo, preguntarle en el sector salud, ya que la labor de las mujeres como médicas, enfermeras es vital para su funcionamiento. Preguntarle por ese tema, señor presidente. Gracias. No tengo todavía el reporte. Nosotros manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal. Queremos que sean libres todas las mujeres, es nuestra convicción, libertad
completa y que decidan de acuerdo a su criterio y a su responsabilidad. Entonces, más tarde vamos a saber cuántas no asistieron a trabajar. Desde luego, no va a haber represalias para nadie. Hay mujeres, bueno, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, licenciada, doctora, ministra, está trabajando. Miren, Leti Ramírez, encargada de atención ciudadana, está trabajando porque pues hay que atender a la gente, pero vamos a informar después, siendo también respetuoso de las que decidan no participar, y además pues sería bochornoso, ¿no?, dar a conocer quiénes no asistieron. Eso no, para nada. El gobierno está funcionando. ¿Saben por qué funciona el gobierno? Porque gobierna el pueblo. Me ayudan a empujar el elefante reumático, mañoso. Me ayuda la gente. No se podría gobernar sin el apoyo del pueblo. Lo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando. Sí, pero es relativo. No comparto el punto de vista de algunos expertos, para no generalizar. No, miren, si a esas vamos, Italia, España, ¿cuánto tiempo estuvo sin gobierno? Y hasta funcionaba mejor la economía. Por eso, depende, o sea, si nosotros nos apoyamos en la gente y se están entregando los beneficios de los programas sociales, si no pasa nada, hay que ver qué pueda suceder con las empresas, pero yo creo que no es de gran impacto. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver mañana. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de Frecuencia CAT, JF Informa desde Cancún y Esa Hora AM desde Querétaro. En el mes de mayo, Ricardo Rodríguez comentó que habían quitado algunas casas o algunos departamentos de lujo a Rosy Orozco, pero había comentado que había más propiedades que tenía Rosy Orozco y también su esposo. No sé si tiene alguna información al respecto, y te tengo otra pregunta. Muchas gracias.
En ese entonces se mencionó que tenía una casa, el esposo tenía otra, era una figura que se llama depositaría. La depositaría es la normatividad del anterior SAI, ahora INDEP, es para buscar una administración más amena de estos bienes inmuebles. Sin embargo, a partir del actual INDEP se dio la instrucción muy puntual de administrarlos con toda claridad, con toda transparencia y destinarlos a fines sociales. Lo que nosotros hemos hecho es un trabajo muy intenso con la Fiscalía General de la República para que estos bienes se declaren en abandono, de tal manera de poderlos vender. Yo te puedo decir que ninguno de las personas que has comentado ya ahorita tienen inmuebles en depositaría. De hecho, algunas figuras políticas, exsenadores, y demás que han tenido esta figura de depositaría y que se tenía mucha discrecionalidad, hoy ya no se da. Hoy no hay casos donde actores políticos tengan esta figura para asociaciones o determinados. Hoy ya no se da, y lo que estamos vendiendo, como el señor presidente lo comentaba hace un momento, que yo había olvidado, por ejemplo, la casa del chino mexicano que perteneció al chino mexicano Chen Li Yigong, era una casa que estaba en administración del SAE desde 2012. Nosotros pues no entendemos por qué duró tanto tiempo de administración y no se vendía. Nosotros nos dio la instrucción puntualmente, inmediatamente se destinó, estoy hablando con un rezago de quizás 3 o 4 semanas para becas deportivas, olímpicos y paralímpicos, y en todos los casos de estos bienes inmuebles ya los estamos inmediatamente vendiendo para poder, por ejemplo, esta casa de Cancún que se vendió tenía creo 8 o 10 años en la administración del SAI, si la memoria no me falla. ¿Por qué no se habían vendido o por qué faltaba una coordinación con la Fiscalía General de la República, pero sobre todo, aparte de una coordinación, la voluntad de hacerlo? Creo que no había ni la voluntad ni la coordinación. En este caso, nosotros hemos tenido una excelente coordinación con la Fiscalía General para declarar los abandonos, porque son casos que datan de hace 10 años, que ni siquiera hay la documentación, se tienen que dar los edictos, se tiene que dar todo un proceso riguroso para poder venderlas o declarar el abandono en su caso. Esto no se había dado, insisto, y en el caso esto es en el caso de bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, igual nuestros almacenes con 10, 7 años, con bienes que están ahí oxidándose, dañándose, pero que le cuesta no al instituto, le cuesta a los contribuyentes de este país en el fondo. Eso es, y lo que ahora con la reforma que se da y con la directriz del señor presidente es vender estos bienes, ya que se vayan a cuestiones sociales, que tengan impacto en la ciudadanía. Y yo lo que te puedo decir es que ahorita ni Rocío Orozco, ni su esposo, ni ningún actor político relevante tiene casas en depositaría por parte del instituto para devolver al pueblo lo robado. No hay discrecionalidad, no hay nada de eso. Lo que estamos trabajando es, les adelanto, vienen casas muy buenas, por ejemplo en el Pedregal, que igual que no entendemos cómo una casa en el Pedregal puede ser dada en depositaría para una institución, para una fundación de actores políticos relevantes de ese momento, y ya no, eso ya no sucede, y ya estamos a punto también de sacar esas casas. Nada más nos falta ligeros detalles, también tenemos más en Cancún, también les adelanto eso, y todo esto que tenemos pues va a salir para las instrucciones muy puntuales que nos da el señor presidente para apoyar esto a fines sociales. A ver, la otra pregunta. La otra pregunta es, en una de las presentaciones de la Sedena sobre el aeropuerto internacional apareció un logotipo del IMT, que es de la SCT, Instituto Mexicano del Transporte. Me llamó mucho la atención, así como usted ha hablado del Instituto Mexicano del Petróleo, que son gente investigadora que muy buena. El IMT se encuentra en la ciudad de Querétaro. Entonces me di a la tarea de verificarlo. ¿Qué hace el Instituto Mexicano del Transporte? Y como participan en el proyecto del aeropuerto, me gustaría saber cuál es la participación del IMT en el aeropuerto, porque es una institución de calidad, ¿no? Así como hay, ahorita lo veía en el tema de las carreteras que tienen mala calidad de carreteras, puentes. Nunca he visto la participación del IMT en este tipo de obras. Me gustaría saber si hay alguna
podríamos invitar al IMT a que nos explique cuál es su participación dentro del aeropuerto internacional. Bueno, yo creo que va a haber oportunidad que venga el general Vallejo a explicarles sobre el aeropuerto y contestaría esta pregunta. Es importante que él informe sobre no solo el avance, sino cuánto se ha ejercido, cómo vamos a conectar el aeropuerto con la ciudad, las vías para llegar al aeropuerto, porque hay esa inquietud, esa pregunta, cómo se puede llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, él explicaría todo eso. Lo vamos a invitar a que venga y que conteste tu pregunta. Okay. Ya nada más para agradecerle, el lunes pasado yo le cuestioné sobre la parte de tandas y dio la explicación con la secretaria el jueves. Yo vengo normalmente el lunes y martes aquí a las mañaneras. Muy bien. Gracias. Pero ya. A ver, ¿qué les parece si lo dejamos hasta ahí? Porque ya mañana continuamos. De todas maneras, a las 7 de la noche, todo el informe sobre el coronavirus. 7 es el informe que tengo, sí, sin problemas, vamos a decir, graves. Sí. Ese es el informe que nos dieron. ¿Lo tienen? Pero eso ya a las 7 de la noche les informan, les dan detalles. ¿Mande? Tengo una reunión con el sector energético. Me voy a reunir con Alfonso Romo, con el secretario de Hacienda. Va a estar el director de Pemex, la secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí son 7, ¿verdad? Sí, son 7, 24 sospechosos y 200 son desechados. Sí. O sea, estamos, pero a las 7 de la noche hay más información. La reunión que tengo de las 10 de la mañana ya estaba programada porque no nos alcanzó el jueves a terminar con los asuntos que estamos tratando para presentarles a ustedes y a través de ustedes al pueblo de México lo que es el plan de inversión del sector energético, porque aquí nos los están demandando, ya vamos avanzando. Para eso es la reunión del día de hoy, a las 10 de la mañana. Y luego tengo otras actividades, vamos a tener trabajo. Mañana, sí, vamos, bueno, estamos tratando eso desde muy temprano. Les diría que desde ayer en la noche, desde las 6, 7 de la tarde de ayer, estamos viendo esta situación que se da básicamente por la caída en el precio del petróleo. Entonces esperamos que se normalice la situación en las bolsas, en los mercados en general. Sí, están afectadas las bolsas del mundo y estamos esperando que haya normalidad, que haya tranquilidad, que tengamos estabilidad económica y financiera. Y mañana hablamos más. Muchas gracias.